Estamos con nuestra invitada odontóloga Alejandra Jerez para que podamos hablar sobre las caries y un montón de cositas más interesantes para la gente en su casa. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Me ha costado acostumbrarme, así que... Pero bien, súper bien. Hoy día vengo a hablar, más que de caries, sobre los malos hábitos que afectan a los pequeñitos, ¿ya? Hay una presentación que traje con unas fotitos, no sé si las pueden tirar los chicos. Esos malos hábitos que pueden desencadenar en caries, ¿no es cierto, Alejandra? Y ahí tenemos un problema en realidad, porque serían los dientes de leche que estarían cariados, luego los dientes definitivos. ¿Y las caries se pueden expandir en la boca? Sí, totalmente, son contagiosas y se contagian entre papá e hijo, entre papá, mamá, entre hermanitos. Por ejemplo, si los cepillos de dientes se juntan y el chiquitito tenía bacterias que son patógenas en las caries, se va a contagiar el otro pequeñito. O sea, un cepillo dental es exclusivo uso personal. Sí, individualizado, claro. Siempre. Siempre. Y lamentablemente nos encontramos con realidades que hay un cepillo familiar y es por eso... la gran iniciativa del programa Sembrando Sonrisas, que es educar tanto a las familias, ¿cierto?, a las educadoras, como a los niñitos en las temáticas de salud bucal. ¿Y este programa Sembrando Sonrisas, dónde está partiendo? ¿Ya partió? ¿Cómo se puede acceder? Este programa está en los jardines infantiles, ya está desde hace un par de años. Contempla, como bien dije, educación, ¿cierto?, masiva para familias, educadoras y papitos. Ya también a los pequeñitos, los odontólogos de los CEFAM le aplican flúor como una manera de ir previniendo, ¿cierto?, las caries, ya que el flúor principalmente tiene la función de remineralizar, bajar la acidez de la placa bacteriana y con ello prevenir las caries. Bueno, eso sucede desde cuando uno es muy niño, no sé, yo por lo menos tengo recuerdos de cuando iba al jardín y a nosotros nos hacían enjuagues de flúor. ¿Eso funciona? ¿Se podría hacer también en la casa? ¿Recomendable? ¿Cuáles son, a ver, cómo decirlo, cuáles son las recomendaciones para que los papás pudiesen llevarlo a la casa? ¿Hacer enjuague con algo especial? No, principalmente ahora se está usando otro tipo que es el barniz de flúor, el cual tiene que permanecer como mínimo 12 horas en boca para tener la eficacia que esperamos. Ya antiguamente, bueno, yo también en el colegio nos aplicaban estos enjuagatorios de flúor, pero lamentablemente uno después lo escupía, entonces no era muy efectivo a diferencia del barniz. Ok, vamos a revisar las imágenes, Alejandra, para que la gente pueda tener un poco más claro cuáles son los hábitos orales infantiles. Los malos hábitos orales infantiles principalmente se refieren a aquellos hábitos que los párvulos o los niñitos van adquiriendo de forma repetitiva hasta hacerse inconscientes, ¿ya? Principalmente se producen por varios factores. Entre medio está, por ejemplo, falencia en la lactancia materna, o cambio brusco en el entorno del niño, por ejemplo la separación de los papás o un accidente grave o incluso la llegada de un hermanito, ¿ya? ¿Cuáles son los malos hábitos más frecuentes? Yo me refiero a esto con chuparse el dedo, succión de dedo. Si pueden pasar a la siguiente imagen. ¿Es malo chuparse el dedo? Sí, ahí te voy a mostrar las consecuencias. La verdad es que uno no lo sabe y los niñitos se ven súper tiernos con su dedo en la boquita y incluso a veces están desde de la vida intrauterina con la succión digital. ¿Ya? Por ejemplo, lo más frecuente son la succión de dedo, la succión del tete, ¿cierto? O el chupete. La mamadera. Sí, la mamadera, estamos hablando de tiempos prolongados, estamos hablando porque recuerda, como dije en un principio, ahí están, por ejemplo, es una conducta repetitiva que hasta se hace inconsciente en el pequeño. Sí, ¿verdad? Ya tenemos también la interposición de objetos, por ejemplo, hay chiquitos que son re buenos para ponerse el lápiz, la onicofagia, que es comerse las uñas, ya, o hacer así. ¿Hay cachado que los niños son buenos para de repente chuparse el labio? Morderse los labios. Y esos son malos hábitos que en el tiempo van a generar consecuencias, como la siguiente diapositiva que muestra las consecuencias. Por ejemplo, la foto que está en el lado superior, tú ves, ¿cierto?, el dedo. Sí. ¿Qué hace este dedo? Es tan potente, más que el chupete, que levanta el paladar, baja la lengua y genera las consecuencias que tenemos en las fotos de la parte inferior. ¿Y eso tiene, o sea, ese bebé se puede arreglar los dientes? Hay que detener el hábito, lo primero, porque los niñitos, mientras más pequeñitos, el huesito es más flexible, más elástico.
¿ya? Y ahí ya tendrían que entrar a un tipo de tratamiento que es la ortodoncia interceptiva, que son estas plaquitas, no sé si alguna vez las conociste, que son unas plaquitas con unos fierritos que ayudan que, por ejemplo, el niño no se mete No son el dedo. frenillos. No son los brackets, Ya. o sea, es anterior. Anterior, ok. ¿Ya? Y, por ejemplo, en la foto se veía la mordida abierta, porque le queda el dedo marcado. Todos estos hábitos, el más dañino, chuparse el dedo. Uy, qué ¿Ya? complejo. De repente uno lo ve tan tierno, Pues, Alejandra. claro. Y es algo tan invasivo para el niño, porque claro, tienes razón. No soy especialista, pero cuando los niños crecen tienen todo más moldeable, por así decirlo. Entonces al tener más flexible le queda el dedo marcado. También se ven acá los chicos con una callosidad en la manito. Se produce el adelanto de los dientes anteriores y siempre los dientes superiores deben sobrepasar a los inferiores. Pero es tanto el cambio que el arco dentario es así, ¿cierto? Como una herradura. Sí. Pero como el chico se chupa el dedo, se vuelve como una U. ¿Me entiende? Entonces ya los dientes superiores no sobrepasan los inferiores y se generan las mordidas cruzadas que le llamamos nosotros, que los inferiores sobrepasan a los superiores. Entonces, ¿cómo prevenimos estos malos hábitos? Fijándose en las conductas que tienen nuestros pequeñitos. Solamente eso. Muchas veces no es solo con la ayuda del dentista, también hay que apoyarse con un psicólogo o algo, porque como te mencionaba, va desde la falencia de la lactancia materna hasta cambios bruscos del entorno. E incluso a veces cuando a los chiquititos le nace un hermanito, empiezan a tener un cierto retroceso los pequeñitos y, por ejemplo, se chupan el dedo. No, y los niños igual chupan cualquier cosa que pillan, son buenos para el tete también, hacen mañas si no tienen los tetes. ¿Y qué hacer en ese caso? Porque en realidad, Alejandra, se generan unas pataletas muchas veces que dan de verdad que es como ya, toma tu tete. Generalmente pasa eso porque igual es como un alivio para la mamá porque el chiquitito se queda tranquilo con su tete. Pero en sí, tú me preguntas, entre tete y el dedo, es más preferible el tete porque el tete es más blando. Incluso ahora venden algunos tetes que son anatómicos para el paladar y que no hacen tanto daño como el dedo porque el dedo es hueso. Sí, pues un hueso. Entonces, levanta el paladar y genera todos estos daños que te comenté. Y la gracia de que les guste tanto chuparse el dedo, uno ya ahora no le encuentran ni una gracia, no es... Mira, yo estuve investigando igual, conversando con algunos especialistas y hay veces un tema de carencia afectiva. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora, bueno, antes el postnatal era hasta los 2-3 meses y hay todo un tema de apego que se ve afectado. Sí, pues. Entonces ahí viene el tema del dedo o el tete o mamaderas prolongadas. ¿Qué otro problema dental pudieran desarrollar los niños a lo mejor que tienen carencia? Porque es verdad que, bueno, después de esas carencias pasan los hábitos. Exacto. Los hábitos ya se inculcan cuando el niño ya puede hablar, puede razonar con uno cuando ya tiene 4. Por ejemplo, 5 años, ¿no? El que se adelanten los dientes anteriores ya te genera falencia en la fonación. Porque hay varias letras que se pronuncian con la lengua atrás de los dientes anteriores. Claro. Por ejemplo, la L, la T, la S. Entonces los chicos empiezan con problemas de lenguaje. ¿Me entiendes? Entonces al final algunos problemas de salud bucal son transversales a Es un otros círculo problemas de vicioso. salud. Sí. No, y un círculo de nunca terminar. ¿Y qué pasa cuando los niños, por ejemplo, hablabas, Alejandra, de la carencia afectiva? La carencia afectiva tiende también a provocar bruxismo, tiende a provocar, qué sé yo, el apretar más la mandíbula. Mira, en los niños pequeñitos uno podía hablar de un bruxismo entre comillas fisiológico o normal, podríamos decir, a más tardar 5 o 6 años, por un tema de que la carita va creciendo, van saliendo nuevos dientes, ¿cierto? Y hay un desgaste normal de los dientes. Después de esa edad, si los chiquititos ya están bruxando, habría que investigar, por ejemplo, lo que tú mencionas, carencia afectiva, o de repente los chiquititos se ven sometidos a estrés, e incluso lo de los videojuegos. Por eso te digo que al menos este tema de las patologías de los hábitos que generan los malos hábitos orales tienen que ver principalmente igual con apoyo de varios profesionales y entre ellos psicólogo, odontólogo, incluso a veces hasta el kinesiólogo. Hasta kinesiólogo en procesos que son tan importantes para los niños a veces. Un trabajo multidisciplinario para ir y viendo cuáles son las causas que pueden generar estos malos hábitos. A veces uno obvia, ¿no es cierto?, lo que le pasa a los niños y es tan importante, ellos mismos nos dan los indicios de... Claro. Es muy difícil mantener los hábitos de los niños, Alejandra. ¿Por qué lo pregunto? Porque son desordenados los niños. Le encanta saltar, llevar la contra, pero también puede ser hasta entretenido.
¿o no? O sea, lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con higiene bucal y al detectar al menos estos malos hábitos que al final le van a producir un daño, bueno, los papitos o los cuidadores tienen que estar atentos en tratar de pesquisar estos problemas, por eso estamos trabajando harto con las educadoras, porque a veces la que pesquisa estos problemas es la educadora de párvulo. Y el rol que tiene que cumplir ella es informar a los papitos y los papitos tratar de derivarlo al dentista, ¿cierto? Tanto público como privado, para poder darle soluciones a los pequeñitos. Y con respecto a los hábitos de higiene, claro, pues es complejo. Porque de hecho, por eso todos estos programas se hacen en la primera infancia, porque en la primera infancia, estamos hablando desde el embarazo, ¿cierto? La gestación hasta los 5 años, es a donde biológicamente... ¿Esa es la primera infancia? Sí. Biológicamente el cerebro está hecho como esponjita, como siempre se dice, para recibir información de todos los hábitos que te puedas generar. Hábitos sociales, hábitos de higiene, hábitos de autocuidado, etcétera. No, y es tan corto el tiempo, tan corto, como uno dice no va a hacer la pega bien, como papá, como mamá, Sí. o como tío, que son solamente 5 años, donde se dice, ¿no?, que es la primera infancia y son una esponja y adquieren todo este tipo de conocimientos y los hábitos. Y también evitamos también adultos con problemas. Vemos tantos adultos, ¿no es cierto?, con pérdidas de piezas dentales tan jóvenes, 30, 40 años ya. Menos, 20, 18... 15, 12, Pero 9. tanto así, Alejandra. Sí, lo que pasa es que principalmente los primeros dientes que se van perdiendo son los primeros molares permanentes que salen solos, no se cae ningún diente que salga y sea el molar de los 6 años. Entonces, por ejemplo, en lo personal varias veces me ha pasado que vienen los niñitos con 9 años y las mamitas creen que tenía un caries o en mal estado un diente de leche. Y nos encontramos con la sorpresa que jamás fue diente de leche, sino que fue este molar permanente, y viene tan destruido que ya hay que sacarlo. Claro. Entonces, qué terrible. Entonces, por eso te digo, por eso estamos trabajando harto con la primera infancia y buscando el público objetivo, que son nuestros niños, los párvulos, tratando de educar, y en este caso el personal educador de los jardines son vitales igual para poder llegar a trabajar con las familias, quienes tienes que seguir los hábitos después en la casa. Vamos a abrir las líneas telefónicas a ver si tiene alguna consulta a través del 0552-252537 para que le haga a nuestra odontóloga Alejandra Jerez, quien es de la Seremía de Salud, comentando estos hábitos tan necesarios para los niños, los más pequeñitos de la casa. Así que para los hábitos y esta limpieza, la higiene bucal, el tema de las caries, y las comidas influyen. Sí, es súper importante hablar sobre una dieta cariogénica o anticariogénica. ¿Ya? Las bacterias que son las que producen caries son dependientes de los carbohidratos o de los azúcares. En general, nuestra dieta está basada en carbohidratos, pero hay unos que son más refinados. Somos buenos los chilenos para comer carbohidratos. Para la papa, el fideo. Ale, ¿no? Pero los buenos más para el arroz y para el fideo. Sí. Aunque esos no son tan peligrosos, sí el tema de los pasteles, los helados, los chupetes, o también, más que el tema de carbohidratos, es la consistencia, porque yo siempre doy el ejemplo de que las barras de cereales son nutritivas, pero si tú has probado la consistencia es bien pegajosa y se quedan los dientes. Entonces hay niñitos que están mucho tiempo con ese alimento en los dientes y la placa bacteriana va a comer ese alimento, va a generar ácido, ese ácido le va a quitar calcio al esmalte y tenemos caries. Y tenemos caries. Claro. Eso es importante, si bien tener una alimentación saludable, detectar aquellos que son más pegajosos o que tienen cierta adhesividad en los dientes y higienizarse. Lo quería preguntar, si los niños tienden a comer más, porque de repente pican, que el dulce, y son tan buenos para comer los kojak, se quedan tranquilos y le encantan, yo lo encuentro tan peligroso. A mí me da miedo cuando los niños comen kojak, porque se le desprende, ¿no es cierto?, el chupete del palo y puede generar que el niño se ahogue. Y no todos manejan las técnicas de Heimlich o qué sé yo, de reanimación en caso de... ¿Habría que lavarle los dientes más seguido a los niños? Mira, 4, 5, 6 veces por día. La recomendación es después de las principales comidas. Después del desayuno, almuerzo y en la noche sí o sí no puede faltar. Y lo otro importante es que, por ejemplo, lo peligroso son estas snacks entre comida, porque ahí pasas mucho tiempo para después de lavarte los dientes después del almuerzo. Entonces lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, el chocolatito de repente o estas barras de cereal, ¿cierto?, sean después del almuerzo como postre. Entonces después del tiro viene la higiene, por ejemplo. ¿Y los adultos?
tendrían que lavarse los dientes también. Ay, ¿por qué lo pregunto? Porque hay algunos adultos que sufrimos de ansiedad. Y nos lavamos los dientes en la noche, a las 11, 12, cuando nos acostamos, y nos ataca la ansiedad a las 3, 4, 5 de la mañana. Y vamos por el chocolate, o vamos por el pedacito de, no sé, de cualquier cosa que hay en el refrigerador. ¿Habría que lavarse los dientes después? Sí, idealmente, porque... ¿Y si no se hace? En el tiempo te va a generar caries. Para que se produzcan caries se necesitan 4 factores. Un diente, por supuesto, ¿cierto? La placa bacteriana, estos carbohidratos, por ejemplo, y el tiempo. Nunca se te va a generar caries si tú comes un chocolate a las 3 de la mañana al otro día, no. No, pues. Es un proceso en el tiempo. Y la ansiedad es prolongada también. Sí, pues. no, y el problema es que las personas, o casi todos, vamos al dentista cuando nos duele, y eso ya es demasiado tarde. Porque no está el hábito, volvemos a hablar del hábito, ¿cierto?, de ir cada 6 meses a controlarse para ver cómo está la higiene. Cuando se junta ya sarro o tártaro, como le decimos nosotros, no hay cepillo que lo saque y es necesario ahí el tratamiento. ¿Por qué pasa eso? En realidad que el chileno va cuando le duele y ya cuando está casi por perder la pieza dental, Claro. cuando ve que está negro. Claro, es que es por el mismo, por el tema de conciencia igual y de hábito, de autocuidado también, ¿cierto?, de ir al dentista. Así es, así que lo más importante es empezar en estos hábitos cuando son niños, cuando están recién en la primera infancia, recuérdenlo, cuando están recién partiendo y siendo una esponjita de todo, en estos hábitos de limpieza e higiene dental que son tan importantes, Alejandra. Exactamente. Te queremos agradecer la visita, Alejandra Jerez, quien es odontóloga de la Seremia de Salud. Sí, antes algunas recomendaciones para este 18. Ya, ahí sí que no entra la ansiedad. Y ciertas veces estamos ahí celebrando todo y comemos. No, y a los niños se les antoja de todo, Alejandra. Sí. Quieren comer todo. La principal precaución que podemos tener tanto los adultos como los pequeñitos, ¿cierto?, los papitos, es higienizarse sobre todo antes de acostarse. Porque generalmente uno va a la fonda, ¿cierto?, al arramado, a la casa de un familiar y... La verdad es que no todos andamos con nuestro cepillo en las carteras o los bolsos, así que, pero principalmente no dejar el cepillado de la noche. No dejarlo jamás. Alejandra, te queremos agradecer la visita, que estés muy bien. Esperamos tenerte pronto porque te echábamos de menos. Sí. Así que andaba de viaje en las comunas de San Pedro. ¿Ya? Estuve visitando los jardines de Peine, Camar, Talabre, Socaire. Y me encontré con todo tipo de sorpresas, algunas muy buenas y otros hay niñitos con harta caries, hay harto trabajo que hacer que me motiva más aún a seguir. Así que súper. Te agradecemos, Alejandra, que estés muy bien. Muchas gracias.